Es decir, nosotros tenemos del otro lado una potencia que colonizó territorialmente a más de media humanidad y que además hoy está aliada en términos de la OTAN y es el enclave que tienen los Estados Unidos en Europa para la OTAN y para el resto de las políticas. No en vano no ingresaron al euro, con la máxima superpotencia a nivel mundial. Entonces digo, la batalla no es sencilla. Y mucho menos cuando hay un país que pretende darla de manera parcial. Es decir, de un lado la guerra imperial y del otro lado una reivindicación de soberanía territorial sin soberanía política para el pueblo, que fue lo que pasó en la dictadura. Es decir, reivindicábamos la soberanía en Malvinas, pero no se podía ejercer la soberanía política en el territorio. Y reivindicábamos la soberanía territorial, pero al mismo tiempo manteníamos una política económica, financiera, absolutamente atada con los intereses británicos, que nunca se cortaron. Lo que cortamos fue escuchar los Beatles. No se podía escuchar música en inglés. Y en el Mundial del año 82 no se podían nombrar, los relatores de fútbol no podían nombrar la palabra Gran Bretaña. Como gesta antiimperialista. Ahora, los intereses de las empresas británicas, del mundo productivo y financiero, no se tocaron en un ápice, con lo cual nosotros seguíamos generando remesas a las empresas británicas para que ellos financiaran las balas con las que estaban matando a nuestros soldados. Entonces, dar vuelta como una media al concepto de soberanía es tratarlo de manera integral. Que no hay resolución parcial de la soberanía, hay una construcción de poder integral en pos de un objetivo de soberanía. Lo último, bueno, después hay otros argumentos que tampoco son, digamos, que a mí me ha tocado en la práctica. Yo, por ejemplo, me reuní muchas veces con consejeros isleños, ni hablar de haberme reunido con los cancilleres, con distintos cancilleres británicos. Estuve acompañando en su momento, como fue una decisión política del FREPASO en aquel momento, la firma del convenio por el restablecimiento de los vuelos, porque a mí me parecía, nos parecía que era una manera de recuperar algún vínculo, ¿no? En lugar de esa cuestión prohibitiva que debía ser un paso adelante. También me tocaron otras experiencias terribles, como la de la política de seducción de Vitela, que si quieren después la podemos ampliar, pero no quiero abundar en detalle sobre eso. Y por ejemplo, uno de los argumentos, cuando uno le pone el argumento a la población implantada, dice, mire señores, acá no hay población autóctona, hay una población implantada por un hecho de fuerza, que fue la dominación colonial de 1833. Ahora, cuidado, porque ellos también esgrimen una parte de la biblioteca que dicen, miren, acá son 2000 habitantes que desde 1833 se vienen reproduciendo de generación en generación. Seguramente el 80% de la población de ustedes no es población autóctona, sino que es una población que fue también implantada a partir de las primeras corrientes inmigratorias europeas. Pero que además son 3 o 4 generaciones más recientes que la nuestra en Malvinas. ¿Se explica lo que se entiende lo que estoy diciendo? No se vayan a creer que yo participo en algo de estos argumentos. Lo que digo es que no es que uno va y dice, miren, continuidad histórica, continuidad geográfica, los plegamientos, etc. No. Y entonces uno va y dice, bueno, che, a ver cuándo me dan lo que es mío. No, no es de ustedes, es nuestro. Te dicen, por distintas razones. Lo que estoy planteando es la envergadura que tiene que tener la lucha. Lo complejo, digamos, va a ser larga, ya está siendo bastante larga, y va a ser larga, pero no es tanto lo largo, sino que va a depender de la multidimensionalidad con la que podamos encarar esa lucha. Es decir, si nosotros la encaramos en términos multidimensionales, en toda su complejidad, en toda su integralidad, hay una fuerza grande, digamos, y eso se nota. Y eso se nota. Por eso, y termino con un mensaje muy esperanzador,
Esperen, antes del párrafo final, me olvido otra cosita. Está clarísimo que es un problema, es cierto, es Europa de un lado, América Latina, está bien, pero el problema de soberanía es entre Argentina y el Reino Unido. Bilateral. Los ingleses, ¿qué es lo que dicen? No, hay que poner, en un principio posmoderno de democratización mundial, plantean que hay que escuchar por el principio de autodeterminación de los pueblos, que nosotros hemos esgrimido en política internacional históricamente. Bueno, eso no tiene nada que ver, porque si ellos llevan un isleño a la discusión, nosotros podemos llevar un cordobés, digamos, llevamos los argentinos y los formoseños también, que en definitiva es lo mismo. No, es un conflicto bipartito, está clarísimo eso. Ahora, saber que es un conflicto bipartito, en el cual los isleños no tienen cabida desde el punto de vista de la paridad como interlocutores, no quiere decir que no haya que tener política sobre las islas y sobre los isleños. Y yo creo que ahí también hay una deuda. Cuando digo política sobre los isleños, digo, ¿por qué no va a jugar Riquelme al fútbol a Malvinas? Es cierto, si yo lo planteo de hoy para mañana, no va porque nos odian y porque no nos dejan entrar y porque no tenemos... Pero hay experiencias, desde galerías de arte, exposiciones, cuestiones musicales, cuestiones culturales. Es decir, volver de alguna manera y con toda la nueva tecnología de este momento a una lógica que había previa a la ocupación militar, que tenía que ver con brindar muchas preferencias comerciales para hacer negocios con el continente, poner centros de atención de salud de alta complejidad que les permita a los isleños atenderse en el continente en lugar de ir a Londres o de pasar por Chile a algún otro lugar o a la isla de Ascensión. Es decir, establecer desde lo económico, financiero, prerrogativas especiales para hacer negocios, leyes de promoción, intercambios culturales, intercambios artísticos, un montón de cosas que de ninguna manera significan convertirlos en un actor, pero que sí significan que una opinión relevante en este conflicto, sobre todo para los británicos, puede ir descongelando el odio visceral que tienen sobre los argentinos, que también es una realidad. Lo último que digo es un mensaje muy esperanzador desde este punto de vista. América Latina, sacando el tema de la dictadura de Pinochet, siempre apoyó. Pero ustedes se imaginan que una cosa es apoyar un reclamo en términos conceptuales y teóricos, cuando la política de un país es la relación carnal con Estados Unidos, y otra cosa totalmente distinta es el énfasis de ese apoyo latinoamericano, cuando la política, el eje de la política exterior es la integración con América Latina. Por eso, bienvenido, por ejemplo, esta posición de Brasil, que cuando la Ocean Guardian le dice, necesitamos asistencia técnica del continente, y al primero que van a ver es a Lula, Lula le dice, mientras no haya un cambio en la situación de la soberanía, ni sueñen con contar con la asistencia de Brasil. Esto, más UNASUR, más la reunión del Caribe y América Latina sin Estados Unidos para el año que viene, el proyecto de CELAC, más todo lo que ya conocemos, me parece que le va a dar un impulso en ese sentido de una política integral. Yo paro acá, les agradezco haberme escuchado y después si hay alguna otra cosa para poder agregar, la